Mi nombre es Mateo y he pasado por una experiencia triste y difícil. Hace muchos años atrás, aproximadamente 20 años, me había cambiado de casa. Yo vivía en La Banda, en Santiago del Estero, y con el fallecimiento de mi padre quedé solo con mi madre, puesto que mi hermana se había casado. Nos mudamos a una casa un poco más chica y comenzaron allí nuestros problemas. Mi madre, bastante mayor en ese momento, 70 años, me comentó el primer hecho una noche cuando yo volví de trabajar, aproximadamente a las 11:30 de la noche. Cuando llegué la vi un tanto alterada y me pareció extraño que para esa hora habían muchas luces de la casa encendidas. Cuando terminé de entrar y sin darme muchas explicaciones me dijo que estaba con miedo. Bueno, yo le pregunté qué es lo que le sucedía y ella me dijo que se había levantado de la cama para ir al baño y entrando al baño alguien la agarró del batón desde atrás. Primero ella pensó que se había enganchado en algún lado, pero al darse vuelta, inmediatamente vio a una persona parada detrás de ella. Se trataba de un hombre. Según ella relata, un hombre joven, alto y que estaba con ropas oscuras. La miró, se dio vuelta y caminó en dirección a lo que sería la cocina, y ahí está la salida hacia el fondo. Bueno, ella se quedó asustadísima en ese momento porque además sintió como un frío que le corrió por todo el cuerpo. Se dio cuenta de que se trataba de algo que no era normal. Y se quedó con miedo hasta que yo llegué. Yo primero tenía mis dudas sobre esa situación, pero no se lo dije. Le dije que se quedara tranquilo, que estaba todo bien, revisé toda la casa, no había nadie. Y bueno, estos hechos continuaron sucediendo. Unos días después, mi hermana solía venir a quedarse en casa, justamente por eso nos mudamos a esa casa, porque estaba más cerca de la casa de ella. Entonces ella se quedaba más o menos hasta las 10 de la noche, 10:30, la hora en la que yo llegaba. Me sorprendió llegar a la casa y verla a ella también muy asustada en esa oportunidad. Pregunté qué es lo que había sucedido y me contaron que las dos estaban en la pieza mirando una novela en la televisión y tomando mate, y de pronto sintieron un portazo en el comedor, la puerta que divide el comedor de la cocina. Mi hermana se levantó para ir a ver, la puerta estaba cerrada, abrió y vio en el sillón del comedor un hombre sentado. Su primera reacción fue preguntarle quién era, pero se quedó helada sin poder moverse cuando esta persona se paró y se esfumó como si fuera una sombra. Volvió a la habitación y cuando mi mamá le preguntó qué había pasado, ella le contó y mi mamá no se sorprendió para nada. Le dijo que ella también lo había visto, y entonces mi hermana se enteró que en la casa estaban pasando ese tipo de cosas. Cuando estaban las dos en la habitación, dicen que vieron claramente cruzar a una persona por la puerta estaba abierta, entonces vieron cruzar a este hombre yendo hacia el fondo. Esa situación fue terrible para ellas.
Yo llegué y apenas comenzaron a contarme, mi hermana se largó a llorar y mi mamá también estaba muy asustada, me decía que no quería quedarse allí. Para mí era muy difícil, hace muy poco que estábamos en esa casa y no teníamos otro lugar donde ir. Mi hermana ofreció llevar a mi mamá por un tiempo a su casa hasta que nosotros pudiéramos hacer bendecir aquel lugar, y lo hicimos así. Yo estaba solo en la casa durante una semana, prácticamente estuve solo. A los 3 días de que mi mamá se fue a la casa de mi hermana, volví de trabajar cansado como a las 11:30 de la noche, me senté solo en la cocina y estaba comiendo e increíblemente vi que un vaso que estaba sobre la bacha cayó al piso como si alguien lo hubiera empujado y sentí una extraña presencia. No veía nada, pero presentía algo. Seguí comiendo intranquilo por todo lo que me habían contado ya y lo que sucedió en ese momento. Y de pronto, la puerta del comedor se cerró muy fuerte y volvió a abrirse 2 o 3 veces. No sabía qué hacer, estaba sentado dudando si acercarme o no. No sabía, tenía un poco de miedo y esa es la verdad. La cuestión es que tomé un poco de coraje, me levanté, fui hacia el comedor y cuando abrí la puerta, desde atrás, sentí que alguien me respiró muy cerca del oído. Inmediatamente me corrió un frío por todo el cuerpo. Aquella noche me quedé con mucho miedo, cerré todo, dejé las luces prendidas, me acosté a dormir, rezando mucho. Me desperté como a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Pasaron los días, 2 o 3. Todas las noches prácticamente yo estaba ya atento a los ruidos y a lo que sucedía. Aquella noche en particular, llegué a las 12 de la noche a casa. Me preparé la comida en la cocina, comí en la habitación, estaba mirando la televisión y dejé el plato en la mesa de luz y me quedé dormido. Para despertarme con el ruido de ese plato cayendo al piso, como si alguien lo hubiera tirado y se rompió en muchos pedazos. La luz estaba apagada y la tele también. No entendía cómo, yo había dejado todo prendido. De pronto fue como si alguien me pusiera la mano en el pecho y me tirara hacia atrás en la cama. Sentía que alguien estaba allí. Sentía a alguien sentarse en la cama. Y de pronto comencé a quedarme sin aire, como si alguien me estuviera asfixiando. Fue un momento terrible para mí. No sabía qué hacer. Y en ese momento, cuando uno siente tanto pánico, tanto miedo, se olvida de todo. En un segundo de lucidez que tuve, pensé dentro mío, Dios, ayúdame. Y sentí como si alguien me sacara la mano de la cara y pude volver a respirar. De inmediato me puse a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Sentí un alivio, pero las cosas dentro de la casa comenzaron a caer. Los ruidos continuaban y yo seguía rezando. Había pasado 1 hora y yo continuaba rezando en voz alta. Me sentía protegido, a pesar de que sentía miedo. Como a las 2 horas, todo se calmó. Todo quedó más tranquilo. Aún así seguí rezando. Pero me levanté, cerré la puerta, la trabé y no salí de la casa hasta que no había amanecido. Llegué tarde aquella vez al trabajo. Tuve que decir que me habían pasado otras cosas, no dije la verdad.
Esa noche no quería volver a casa. Me fui a la casa de mi hermana, le conté lo que había pasado, me quedé allí con mi madre, con mi hermana. Y al otro día, sábado a la mañana, fui con mi cuñado y con mi hermana a ver la casa. Y estaba absolutamente todo tirado en el piso. Las sillas, todo lo que pueden imaginarse, la ropa, estaba todo en el piso. Fue la última vez que me quedé en esa casa. Más allá de que nunca había creído en estas cosas, en aquella oportunidad me tocó pasar por ese momento y la verdad es que sentí mucho miedo.